Muy bien, muy buenos días. Nos encontramos hoy, miércoles 12 de junio de 2025, en el marco de la campaña antidrogas que lleva a cabo el gobierno de la República. Pues la unidad 096 se ha comprometido con actividades y en esta ocasión tenemos la presentación del trabajo del doctor Juan Manuel Rodríguez. Él va a presentar una conexión de dos temas que no es muy usual. Por un lado, este tema transversal, ingente, actual, que es el de las drogas. Ahorita no es nada más una coyuntura, ya se está haciendo desgraciadamente de largo plazo, en el que pues más los Estados Unidos están invadidos de drogas. En México pues eso no ha penetrado tanto, pero está el compromiso de combatir ese mal social que tanto daño hace a los lazos sociales en la familia, en la escuela, en todos los ámbitos en general, a la salud mental y física. Entonces tenemos por un lado este tema muy actual de la lucha contra las drogas en el sentido del no consumo, y por otro lado el marxismo, una corriente, una doctrina también, ¿por qué no? Una doctrina, una teoría con sus propios autores, en donde es muy necesario actualizarla. La premisa marxista de subsunción total y subsunción formal y real del capital requiere ser actualizada. Hay un término que ya nos explicará Juan Manuel de dónde se obtuvo, cómo se deriva, que es subsunción total, o sea, no nada más subsunción formal, real, sino en esta ocasión total. Y estos temas tan necesitados que estamos, sobre todo de miradas profundas, conexiones frescas que nos traigan nuevas ideas y revitalizar también esto con el verdadero cambio social en esta ocasión, como es una actualización de premisas marxistas. Bueno, sin más preámbulos, muchas gracias por su asistencia y le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, doctor. Adelante. Bueno, saludos a todos, a todas. Voy a platicar un poco, en efecto, de lo que dice el doctor, tratar de hablar de las drogas y cómo combatirlas, o más bien, para combatirlas es necesario entender cuáles son las estructuras que subyacen y esas estructuras cómo en realidad van marcando una nueva lógica capitalista, ¿no? Esa es como la idea central. En realidad todas estas ideas son, digámoslo, ideas en marcha. Están en un trabajo de investigación en el cual estoy apenas esbozando esas ideas y bueno, la premura de la situación me hizo como que acotar algunas ideas y tratar de venírselas a compartir, ¿no? Sobre todo para alentar la discusión y también, ¿por qué no?, construir nuevos marcos de comprensión de las realidades en las que vivimos. Trataré de ser un poco breve, difícilmente se podrá, pero bueno, lo haré lo más posible. Y en principio me quisiera detener sobre el título del trabajo. Creo que ahí hay un primer equívoco que quizá es preciso matizar, ¿no? Cuando me dijo el doctor que hiciera una plática sobre las drogas y demás, se me ocurrió enlazar la cuestión del goce y de las drogas. Pero cuando hablo de el goce de las drogas, en realidad no quería hablar de cómo las drogas son un sujeto de goce, ni mucho menos que las drogas sean el objeto principal de goce. En realidad lo que quería decir era el goce en las drogas, es decir, cómo el goce, como figura central de nuestra constitución subjetiva,
encuentra un vehículo para su articulación, para su posibilidad en las drogas. Entonces, de entrada, el título debería cambiar, ya no sería el goce de las drogas, sino el goce en las drogas. Justo porque las drogas son un vehículo para el goce, no son más que un objeto por medio del cual se goza. El segundo equívoco me parece que también es sustancial, porque a pesar de que hice todo el desarrollo de esta presentación a través de una historia de las drogas, me parece que también es importante reconocer una ruptura crítica con el modo en el cual se entienden las drogas, ¿no? O por lo menos se entienden actualmente. A mí me pareciera ser, a mí me parece, intuyo que cuando hablamos de las drogas, inmediatamente lo asociamos a un marco prohibicionista y demás, y me parece que es entrar otra vez en la lógica que pretendemos salir, ¿no? Más bien, yo creo que también el goce en las drogas podría cambiarse a otra cosa, que es un marco importante, el goce en las adicciones. Porque las drogas quizá a lo largo de nuestra historia han tenido un vínculo del que les hablaré a lo largo de este trabajo, y ese vínculo no necesariamente se conecta con lo que ahora se ha conectado y que ha terminado con las catástrofes sociales, con las catástrofes subjetivas y con las catástrofes ecológicas, ¿no? Entonces, de entrada, les pido una disculpa, atendamos a un nuevo título, que es el goce en las adicciones, ¿no? Y el goce en las adicciones me permitirá decir varias cosas que de entrada les digo, y a través de ellas quizá puedan reconocer las tesis principales de este trabajo, ¿no? El goce en las adicciones me permitirá decir que la adicción es una nueva figura de captura subjetiva del capitalismo. Es a través de la adicción que el capitalismo ha encontrado una fuente de apropiación, de captura de las individualidades, y a través de esa captura se ha permitido una nueva forma de acumulación, una forma de acumulación capitalista que tendrá que ver con lo que yo llamo subsunción total. Entonces, de entrada, si me dicen cómo resumir la presentación, quizás sería el modo en el cual el capitalismo actual utiliza la adicción como un mecanismo por el cual se genera acumulación de riqueza. Ese es quizá el meollo del asunto. Pero cuando se hace esto, ocurre lo que ya el doctor mencionaba, ocurre una subsunción total. Cuando Marx describía la subsunción real y la subsunción formal, trataba de hablar del modo en el cual los sujetos se inscribían en las máquinas, dejando algo de sí para convertirse en parte o herramienta de las máquinas. Cuando hablamos de subsunción total, ese es un concepto que acuña Etienne Balibar. Lo que tratamos, y que de alguna manera sigue Filippo Berardi, lo que tratamos de insinuar es que en los nuevos procesos del capital no solamente se busca o se pretende quitarle algo de libertad a los sujetos, sino como esclavos mismos del capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el goce en las adicciones? El capitalismo mismo se apropia de todas las energías de los individuos, y a través de esa apropiación es por los que se puede generar una nueva forma de acumulación de capital. Y en este sentido, por ahí va todo lo que voy a marcar, ¿no? Digamos lo que la estructura de la adicción marca el nuevo hito de la subjetividad contemporánea, una subjetividad adicta, y ahí en ese nuevo hito podemos rastrear cómo el contemporáneo busca apropiarse de todas las energías humanas. Entonces, es brutal la idea, porque a lo que nos enfrentamos con los adictos es a formas de zombificación de la vida que solamente pretenden generar acumulación de riqueza a una costa de convertir a los individuos en mero residuo de la vida, en mero desecho.
Creo que ahí está el meollo, ¿no? Ahora, ¿cómo llego a ello? Pues justamente es de los que les voy a hablar brevemente, ¿no? Haciendo que tres cosas básicas. La primera, haciendo una pequeña historia de las drogas para que ustedes puedan observar cómo se va construyendo la mecánica de la droga, cómo se va tejiendo la idea de las drogas. La segunda, cómo la construcción del capitalismo como acumulación de riquezas. En la tesitura que el doctor Olivo señala, yo quisiera argumentar una idea pues muy nueva. El marxismo había apelado a que una gran parte de los procesos económicos se daban a partir de la contradicción capital-trabajo, que era la apropiación de la fuerza de trabajo obrera, la que producía la acumulación de riqueza. Lo que yo trataré de defender es otra visión, ¿no? En realidad, la contradicción principal por la cual se organiza la acumulación de riqueza en el capital no es capital-trabajo, sino capital-naturalezas baratas. Es decir, en realidad la mecánica de apropiación, absorción y acumulación de riqueza solamente se puede dar en la construcción de algo que Jason Moore llama naturalezas baratas. Voy a explicarles un poco eso más adelante. Y la tercera parte, solamente concentrarme en la idea de goce. La idea de goce lacaniana, cómo esa idea de goce está conectada íntimamente con los sujetos, pero cómo en la adicción el goce se da de otra forma. Cuando Lacan describe el goce, nos lo describe como una situación en la cual el cuerpo es atrapado por un objeto que le brinda una satisfacción que al mismo tiempo produce una especie de inconformidad o displacer. Por eso la tradición más común es del goce es placer en el displacer. Lacan va a afirmar que el goce en la vida diaria está atravesado por un marco simbólico en el cual participamos de esas relaciones. Lo que pasa en la adicción es otra cosa, ¿no? Y eso lo voy a explicar un poco con Néstor Brownstein. Y bueno, ese es como de entrada todo el mecanismo. ¿Para qué? Para llegar a las ideas que expuse brevemente hace un rato, ¿no? Comienzo con la primera parte. Primero, tratando de señalarles, comentarles que la cuestión que separé hace en el principio sobre las drogas y la adicción me parece muy importante, porque no quiero convertirme en un, en un sujeto de caricatura de televisión azteca que diga vive sin drogas. No, el tema no es lanzar una cultura prohibicionista y comenzar a tejer relaciones bastante manipuladas con respecto a las drogas. No, el tema es otro. Y digo esto porque la historia de las drogas y las relaciones humanas ha sido una historia que quizás se puede vislumbrar desde el origen de lo humano. ¿Qué quiere decir esto? El hombre ha convivido con las drogas casi desde su origen. Y no solamente ha convivido como una relación externa, sino más bien era un principio formal de su organización, ¿no? Desde las primeras civilizaciones hasta las últimas, la droga ha tenido un papel importante en el desarrollo social, ¿no? Si lo quieren ver así, hay rastros de droga, de lo que se llamaba dormífera o lo que es el opio, en 3000 años antes de Cristo, ¿no? En tablillas de los sumerios, en rastros, ¿no? 4000 años antes en China. En América hay rastros antes de la conquista de las relaciones con hongos, ¿no? Y sobre todo con hongos alucinógenos. La Grecia antigua no puede vivirse sin la relación inmediata con las drogas, ¿no? Tenían una fiesta llamada las fiestas dionisíacas, ¿no? Y en esas fiestas el vehículo central para la relación ritual era el vino, ¿no? Y posiblemente también otro tipo de drogas o sustancias, ¿no?
los misterios de Eleusis en Grecia estaban ordenados en una relación del pan y vino, pero se cuenta que en esos misterios muy posiblemente el pan estaba lleno de harinas de hongos alucinógenos, ¿no? Entonces, por ahí quisiera señalar eso porque ese recorrido lo va a tener a lo largo de la historia, ¿no? El cristianismo continúa esos misterios de Eleusis y enmarca a través de ellos, por ejemplo, esta idea del vino y el pan como principios ordenadores, ¿no? El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo son las transmutaciones de esa experiencia, que no voy a poner atención ahora, sino que solamente señalo, ¿no? Digámoslo que en todo momento histórico, la droga ha tenido un papel de relación importante. ¿Y qué quiero decir con esto? Una cosa muy central. Bueno, antes de eso, paréntesis, es que me gustan mucho las cosas, estas cosas, ¿no? Estas cosas de la historia, ¿no? Eh, hay, hay dos cosas en la antigüedad que me parecen sustanciales, ¿no? La cuestión de Esculapio como dios de la medicina y la cuestión de la cicuta, por ejemplo. Esculapio, de alguna manera, estaba íntimamente relacionado con la salud y esa relación con la salud la daba a través del fármaco. Y la cicuta que se tomó Sócrates en su muerte está muy relacionada con la cura y con la relación que hace con Esculapio al final Sócrates. Ustedes recordarán que dice Sócrates, recuerda que le debemos un gallo a Esculapio. Y la interpretación de Foucault es brillante, ¿no? Cuando le dice eso, en realidad lo que está diciendo, recuerda que Esculapio me curó, pero me curó de tenerle miedo a morir, ¿no? ¿Por medio de qué? Del vehículo de la droga. Otra cosa inquietante antes de seguir esto, pues me parece que es lo que Platón hace cuando describe la escritura como un fármaco, ¿no? Es decir, la escritura también es una tecnología parecida a lo que llamamos las drogas y es un vehículo en el cual la vida humana se desarrolla, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en ese rastreo histórico que no voy a hacer más, creo que se encuentra algo que me parece sustancial. La droga, o por lo menos las drogas, son tecnologías, y son tecnologías de poder. Y en tanto tecnologías de poder producen algo en los cuerpos, algo en la vida social. Y por eso fueron tan importantes a lo largo de la historia. ¿Qué producen o qué han producido? Dimensiones narrativas. Es a través de las drogas que los antiguos egipcios, los antiguos griegos, las antiguas civilizaciones construían narrativas con lo teológico, establecían relaciones con la naturaleza, formaban maneras de vivir con lo natural. Y en ese sentido, las tecnologías de las drogas están atravesando prácticas subjetivas, están atravesando prácticas sociales y están atravesando prácticas ambientales. ¿Qué quiero decir eso? Las drogas han sido vehículo para establecer relaciones con uno mismo, las drogas han sido vehículo para establecer relaciones con los otros y las drogas han sido vehículo para establecer relaciones con la naturaleza. Creo que eso es fundamental, incluso sin leer lo que ha sucedido a lo largo de la historia, sobre todo, por ejemplo, con la literatura latinoamericana y lo que llamamos el pensamiento mágico, el realismo mágico, ¿no? Pero bueno, ahí me quedo hasta ahora. ¿Qué pasó en el siglo XX, en el siglo XXI? Me parece que la droga fue cooptada por el capital. Y en el momento en el que la droga fue cooptada por el capital, se convirtió en una mercancía. Y en el momento en el que se convierte en mercancía, aparece bajo otra mecánica que le destituye el poder y las relaciones que había guardado a lo largo de la historia. Quizá eso comienza en el siglo XIX, pero en el XX es más paradigmático porque Estados Unidos comienza a producir leyes mediante las cuales la droga o las drogas se convierten en la producción de narrativas del enemigo. El enemigo son los mexicanos que vienen a traernos
el enemigo son los orientales que vienen a traernos opio. Es lo primero. Y lo segundo es que a través de esa narrativa se produce una nueva mecánica de circulación de las propias drogas. Es la circulación, digámoslo, delincuencial o ilegal, que va a producir más adelante la narrativa del narcotráfico y terminará en lo que estamos viviendo ahora con... que empezó en el 2006 con la guerra con el narcotráfico y que ahora tiene sus repercusiones con una guerra criminal en contra de nuestra propia democracia, ¿no? Quizá incluso podemos entender eso. Lo que está pasando actualmente con la cuestión criminal es que han tomado el poder y han tomado las decisiones de fragmentar y quebrar la democracia y nuestras posibilidades de ello, ¿no? Por ahí quizás se puede leer algo de lo que está sucediendo ahora en Colombia, ¿no? Ese lado, por el parte de las drogas, si quieren más adelante lo analizamos, podemos ir a ver los recursos narrativos de cómo la droga fue utilizada en el siglo XIX por los románticos, por los artistas, por los literatos, pero también fue elemento central en la medicina para los desarrollos, ¿no? Quisiera cooptarlo ahí, detenerme ahí y pasar a la otra historia, a la historia del capitalismo, y por ahí ir tejiendo historias, tejiendo esta división de historias. Con respecto al capitalismo y su articulación, yo quisiera señalar varias cosas, ¿no? No pretendo hacer una historia o una descripción del capitalismo como un discurso economicista. Lo que voy a hacer brevemente, igual que esto, es una pequeña descripción del capitalismo como un dispositivo de poder. ¿Y qué significa esto? Sacar al capitalismo de las versiones reduccionistas que lo inscriben en la economía para tratar de entender las fuentes políticas que están detrás de los procesos económicos y que encubren realmente lo que gobierna y determina el por qué el capitalismo como estructura económica se ha convertido en la dimensión que determina la vida de los sujetos. Eso es como el punto. Entender la economía capitalista como un dispositivo que desplaza el poder para llevarlo por otras fuentes. Un poco como lo hizo en algún momento. De ahí hablan de teología política, ¿no? Ahí en ese sentido tendríamos que hablar de economía política, ¿no? Teología política, ¿por qué? Porque en algún momento los presupuestos políticos fueron arrojados a los principios teológicos y ahí en los principios teológicos se encubrió lo que políticamente se estaba definiendo. Es decir, la religión siempre ha servido para encubrir dimensiones políticas de poderes soberanos que utilizan la religión para invisibilizarse. Un poco sucede con el capitalismo algo parecido. El capitalismo, una forma de organización de las condiciones materiales de existencia, mediante la cual la forma de acumulación es el lugar central de esos procesos de organización material. Es decir, la acumulación capitalista solo es producida en la medida en que todo se ordena para generar algo que en la dimensión marxista se llama el plusvalor. Y en ese sentido, el plusvalor como matriz organizativa de las dimensiones materiales es el que teje y determina cómo nos relacionamos socialmente. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, esta forma de organización, como cita, como tesis, ha tenido como efecto la necesidad de apropiación de aquello que genera el propio plusvalor. Es decir, el capitalismo, en tanto que lo que busca en su organización de la materialidad es acumular riqueza, lo que trata de hacer en todo momento es buscar aquello que le va a generar plusvalor para apropiárselo. El ejemplo más básico y en el cual está pensando Marx es la fuerza de trabajo obrera. Lo que va a hacer el capitalismo en esa lectura inmediata que se me ocurre es
cooptar la fuerza de trabajo para generar plusvalor. Y mientras más fuerza de trabajo coopte, más posibilidad de acumulación. Entonces, ese es el principio capitalista de regulación del ordenamiento material. Pero ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Que no solamente el capital busca apropiarse de las fuerzas de trabajo legal, la fuerza de trabajo obrera, sino que el capitalismo, para apropiarse y para generar verdadero plusvalor, busca producir naturalezas baratas. ¿Y qué son las naturalezas baratas? Formas de apropiación de energías o trabajos no remunerados. Esa es la contradicción que yo hablo. Es decir, la contradicción real no es capital-trabajo, sino la contradicción real es capital-fuerzas de trabajo no remuneradas. Es decir, el capital busca acumular riqueza a través de fuerzas que no pagan, que son casi gratuitas. Y entonces a través de ello yo pretendo entender que la historia del capitalismo es la historia de los procesos de producción de naturalezas baratas. Cada momento de la historia del capital es un momento de articulación y producción de naturalezas baratas. Además de esas naturalezas legales, de esas fuerzas de trabajo legal, pero que en realidad son las que menos importan, son un encubrimiento. Creo que ahí es el error que acusa Federici y algunos otros teóricos con respecto a la mujer. Y en ese sentido, la historia del capitalismo es la historia de la apropiación, producción de naturalezas baratas para la acumulación. Lo que le interesa al capital es acumular mediante fuerzas de trabajo no pagadas. Si vemos, digamos lo que las naturalezas baratas es un concepto que nos brinda una grilla de inteligibilidad, es decir, a través de él podemos hacer una historia distinta del capital. Más interesante, quizá, yo creo, no sé, ahí lo dejo a su perspectiva. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver que el capital no emerge en las sociedades industriales que articularon y se apropiaron de la fuerza de trabajo de aquellos que habían sido expropiados, de aquellos a los que se les había expropiado su tierra, los campesinos que terminaron convirtiéndose en obreros. No, sino que el capital emerge mucho antes produciendo naturalezas baratas para su propia acumulación. ¿Dónde? Pues en la colonia, ¿no? En el siglo XV, siglo XVI, emerge todo un proceso de articulación del capital. Es su principio. ¿Por qué? Porque lo que acontece en ese momento es la sustracción de vidas para transformarlos en naturalezas baratas y a través de ellas acumular riqueza. ¿Qué quiero decir con esto? Es en el siglo XV y en el siglo XV, siglo XVI, donde aparecen formas de producción de naturaleza barata que terminan propiciando la acumulación de riqueza del capital. No fue la expropiación de la tierra de los campesinos uno de los principios capitalistas. Fue también la caza de brujas. Es decir, la conversión, la extirpación de las mujeres de la vida pública para llevarlas al hogar fue uno de los elementos centrales de la acumulación capitalista, ¿no? Es decir, mandar al hogar a las mujeres es construir el espacio doméstico mediante el cual el trabajo de las mujeres se convierte en trabajo no remunerado que acumula capital. Otra cosa parecida ocurre en el principio de organización colonial. Es decir, la colonia y los grandes desarrollos capitalistas tienen su posibilidad en producciones de naturaleza barata, es decir, en grandes sistemas de distribución desigual de los cuerpos que hicieron posible que cuerpos humanos se convirtieran solamente en materias móviles de explotación. Es decir, los negros se convirtieron en terrenos extractivos. Y eso que los negros se hayan convertido en terrenos extractivos tiene que ver con la naturaleza barata. Es decir, se convirtieron en formas de trabajo de extracción de energía no remunerada. Y en ese sentido, el siglo XV y el siglo XVI solamente cobran claridad cuando lo vemos así, ¿no? Por eso es tan importante todo el discurso de Silvia Federici y todo el discurso
de colonial, ¿no? Poscolonial, que descubren esta dinámica, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XVIII y siglo XIX? Las mecánicas de la naturaleza barata, de la producción de naturaleza barata, son enviadas, son desplazadas a otros lugares para que la fábrica, para que las máquinas de vapor emergieran, para que los procesos industriales emergieran, era necesario no solamente que tuviéramos mano de obra barata de la humanidad, sino que comenzáramos a hacer de la naturaleza una mano de obra barata. Por eso el sur global, por eso América se convirtió en el gran exportador de la materia prima afín a los grandes procesos de transformación industrial. Es decir, para que hubiera fábricas en Inglaterra, era necesario que hubiera minas en el Potosí. Y entonces, ¿qué comenzó a ocurrir? Un desplazamiento. El capital comenzó a acumular más riqueza, construyendo a la naturaleza como naturaleza barata. Y entonces el gran proceso industrial determinó una nueva manera de organización, en la cual los negros, los indígenas, las mujeres fueron cooptados, pero también los animales y también la naturaleza de manera extrema. Creo que esto se viene continuando en el siglo XX con la aparición y XIX, con la aparición de la tecnología analógica y con la aparición de la tecnología digital. Es decir, son grandes procesos de revolución y de acumulación capitalista, pero al mismo tiempo son grandes procesos de acumulación a través de naturalezas baratas. Voy a ir un poco rápido, pero la idea es que a grandes transformaciones capitalistas, grandes producciones de naturaleza barata. Por ejemplo, en el capitalismo digital, pues aparece la ruptura con el trabajo legal y aparece el trabajo informal. Y el trabajo informal nos convierte en esclavos de nosotros mismos. Y a convertirnos en esclavos genera esa naturaleza barata que le interesa al capital. Cada vez más reducir el espacio de ganancia de las leyes para convertirlo en remunerado. ¿Qué pasa en el siglo XXI, finales del siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX? La mecánica de la droga se vuelve un objeto central. Y es a través de la droga y todas sus relaciones que se organiza otra forma de acumulación. Y en esta forma de acumulación, me parece que es la que tiene que ver con nosotros, ¿no? Primero, la droga se convierte en un paradigma de formación subjetiva. Es la droga la que posibilita una forma de desear y al mismo tiempo una forma de goce. Y es en la droga donde todos los mecanismos de circulación y acumulación de riqueza se producen, pero se producen de manera ilegal. ¿Por qué se producen de manera ilegal? Se producen de manera ilegal porque eso permite mayor acumulación y mayor beneficio en la acumulación. Es decir, producir naturaleza barata es producir también formas ilegales de apropiación de la vida de los cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que se genera con la droga? Lo que Paul Preciado llama una farmacopornografía, un modo de acumulación capitalista que tiene el porno y los fármacos como elemento central de su acumulación. Eso en primer mundo, digámoslo, de manera más clara. Y en tercer mundo, pues el narcotráfico y la delincuencia, de los cuales se derivará el crimen organizado y las formas de acumulación de riqueza mediante la violencia extrema. Creo que por ahí quisiera señalar estas partes, pero meter al final esto. El capitalismo en los últimos tiempos, a partir del neoliberalismo, entendió que la acumulación solamente se podría dar a través de la producción de subjetividades.
fueron las subjetividades las que poco a poco se convirtieron en el marco a dominar del capitalismo. Por eso todo lo que vemos nos invita a ser de una forma, nos crea modos subjetivos. Pero ¿qué pasa con las drogas? Con las drogas pasa que son al mismo tiempo una invitación de modo subjetivo, guardan un imaginario, producen imaginarios, pero al mismo tiempo se convierten en la subsunción total, en la creación de un sujeto que se convierte en una naturaleza barata. Entonces, voy por la primera parte de esto de las drogas. Ay, me he saltado algo, no me he saltado nada, solamente decir algo entre paréntesis para ya llegar al final. Hasta aquí parecía ser que lo que he descrito del capitalismo es una forma de acumulación de riqueza a través de naturalezas baratas y producción de ellas, ¿no? Pero ¿por qué acumulación? ¿Por qué hablo de acumulación? ¿Qué es lo que hay detrás de la acumulación? Es ahí donde quiero detenerme tantito, ¿no? Porque no quiero que entiendan que el capitalismo como forma de acumulación está encomendado solamente a una práctica economicista. No, hay algo más. Y yo no quiero hacer una reducción del capitalismo, sino más bien plantear una mecánica distinta. ¿Por qué hablar de la acumulación, de los grandes procesos de acumulación, de las grandes transformaciones de las naturalezas baratas a lo largo de la historia? Porque la acumulación, mi tesis es que es el lugar donde se reproduce el capital, en la acumulación, sí. Pero la acumulación es un lugar de extracción de plusvalor a través del dominio, usufructo y violencia sobre los cuerpos otros. Es decir, lo que se hace en la acumulación es extraer, usurpar, robar la energía del otro para a través de ese robo construir los procesos acumulativos. Ahora, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Toda una relación teológica con el mundo. Es decir, el capitalismo no emerge como producción económica, sino como desplazamiento de visiones teológicas sobre el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el capitalista, como un vampiro, pretende extirpar, chupar la sangre de los otros cuerpos para a través de ello obtener beneficios. Y esos beneficios le generan deseos de poder. En realidad, y esa es la tesis, lo que está detrás del capitalismo y la acumulación es una pulsión de dominio. Quien capitaliza, quien hace dinero, quien acumula riqueza, lo que hace es sustraer la energía de los otros y a través de ello implantar una relación diferencial con el mundo. Verse como alguien superior a los otros. Por eso el codo no es más que un ejemplo más de esa visión de superioridad. ¿Qué dirían los de Monterrey, no? Algunas figuras hegemónicas de Monterrey, ¿no? Entonces, digámoslo que ahí está el problema, ¿no? El problema con la acumulación de riqueza es que en realidad es un desplazamiento de la pulsión de dominio que todo hombre ha construido a lo largo de su historia. Quien acumula riquezas lo que pretende es mantener su deseo de dominio y también su deseo de eternidad. Ya lo decía Weber, ¿no? Cuando hablaba Weber de el espíritu del capitalismo y la ética protestante, Weber hacía un énfasis muy emblemático que la religión fue un muy buen guardahojas de todo el proyecto capitalista. ¿Y por qué lo fue? Porque las esperanzas de una vida eterna, el destino de la vida protestante solamente podría verse si estaba marcado a través del oro. Entonces, ¿qué hicieron los protestantes? Acumularon riqueza y a través de la acumulación del dinero, oro, pudieron ver su destino. Entonces, la acumulación de riquezas en el protestantismo estuvo acompañada siempre de visiones teológicas que creían que tener dinero era proyectar su destino en el cielo y en la eternidad. Pero yo creo que es fuertemente asible en todo momento, ¿no?
Yo creo que el capitalismo y la acumulación es un deseo de chupar la sangre de los otros y al mismo tiempo de mantener a través de ello relaciones de dominación que sean el emblema de tu propia eternidad, ¿no? Y es un poco trasladado a la historia anterior al capital, lo que sucedería con los grandes emperadores romanos, ¿no? La sustracción del valor de la vida impuesta en grandes monumentos no es más que la expresión de ese deseo de eternidad. Y en ese sentido, cierro esto, ¿no? El capitalismo no es más que la forma desplazada de un deseo de dominio de los cuerpos que intenta reproducir la desigualdad supuesta en el mundo. Quiero tener riqueza porque quiero ser superior a los otros. Y quiero ser superior a los otros porque esto me promete ser diferente a los otros. Es decir, no estar atravesado por la finitud. No estar atravesado por la muerte. ¿Qué es lo que quiere el capitalista al juntar riqueza? Nada más que esperar que a través de ello, en su imaginario, se produzca la idea de infinitud. Cierro esta segunda parte y acerco un poco a la cuestión del goce, para cerrar la plática, conversación de aquí. La cuestión de las drogas a la cuestión del goce. Lacan, cuando describe el goce, sobre todo en sus seminarios de los 4 discursos, asocia al goce con el plusvalor. Advierte, de alguna manera, que el goce está intrínsecamente relacionado con la acumulación. Pero hay 2 maneras de entender esto. La primera como una homología, es decir, como algo que reproduce idénticamente lo otro. Si es como una analogía, el goce no es más que la expresión del deseo de acumulación interiorizada en el cuerpo, constituyéndose como afectos, como una pulsión afectiva, como una energía que acompaña y nos atraviesa. Entonces, si esta primera definición nos gusta, lo que estaría diciendo Lacan es: el goce no es más que la forma en la cual se interioriza la acumulación, produciendo cierto sentimiento en el cuerpo que produce fascinación, una fascinación extrema, tan extrema que hace que nos olvidemos de los otros y muchas veces de nosotros mismos. Por eso el goce capitalista tiende a borrar al otro y al mismo tiempo a borrarnos a nosotros mismos. Entonces, es problemática esta primera, porque también lo que ocurre es que entonces en el goce hay una relación vampírica con los cuerpos. Y entonces el goce no es más que la forma o el deseo interiorizado de sustraer, de robar, de extirpar a los otros sus energías. Extremadamente violento, ¿no? No lo vivimos como una acción social, sino lo vivimos como una acción afectiva, en lo más íntimo de nuestra experiencia. La otra posible descripción de lo que es goce, dentro de muchas más, es que el goce es análogo, es decir, es una manera parecida, no idéntica, a lo que sucede en el plusvalor. ¿Y en qué sentido es parecido? En el sentido de que el goce es el núcleo que estructura la vida psíquica. Es decir, la vida psíquica de los seres humanos está construida a través del goce. El goce es nuestra relación con los objetos y a través de la cual establecemos relaciones con nosotros mismos. Sí, pero no significa que el goce sea lo mismo que la acumulación. En esta otra versión, entonces ocurre otra cosa. Paréntesis. En la primera, lo único que ocurre es que nosotros gozamos cuando expropiamos y robamos al otro sus energías. Cuando nos volvemos vampíricos. Gozamos porque al otro le va mal.
y le va mal, y ese que le vaya mal nos hace o nos llena de una experiencia de satisfacción al mismo tiempo introducida en el cuerpo. Cierro paréntesis, regreso a la analogía. Cuando decimos que el goce es el núcleo que organiza la estructura psíquica, lo que queremos decir es que el goce es el modo en el cual nos relacionamos con las cosas, pero que no necesariamente esa relación es de su fruto. En esta otra definición, que me parece la más correcta, lo que aparece es que quizá el mundo contemporáneo y el capitalismo nos ha enseñado a gozar de una manera muy particular que tenemos que comenzar a cuestionar. Quizá el goce, como lo estamos viviendo, se inscriba a las prácticas de acumulación y a la pulsión de dominio, pero quizá es posible realizar de otra forma el goce. Pero entonces, ¿qué es el goce? Estamos condenados al goce y cómo tenemos o cómo se podría pensar el goce. Y en muchos, ya acercándome al final, en muchos textos, Lacan y en muchos otros textos no de Lacan, el goce se asocia a una dimensión de placer en el displacer. Lacan advierte que mucho del goce tiene que ver con el modo en el cual el cuerpo está inscrito en el deseo del otro. Y que el cuerpo esté inscrito en el deseo del otro no significa que hablamos del deseo del otro, de lo que quiere el otro, sino que más bien que el cuerpo está inscrito en lo que el marco simbólico determina que se debe desear para el cuerpo. Eso es el gran otro. Pero ¿cómo gozamos? ¿Quién goza? ¿Qué es lo que sucede en el goce? En el goce goza el otro y al mismo tiempo nosotros a través del otro. Pero el otro, que es el marco simbólico, goza como un mandato que nosotros no queremos. Y eso es lo que nos produce culpa. Entonces, en el mandato del otro hay una dimensión que te dice, supera lo que tú quieres ser, y en esa dimensión lo realizas, pero al mismo tiempo te sientes culpable porque estás siendo obligado a ese mandato. Ahí está, digámoslo, la dimensión del goce. El goce es el lugar en el cual obedezco un mandato superior, pero al mismo tiempo me siento culpabilizado porque excedió lo que yo quería. En las relaciones eróticas sucede mucho eso, pero también en las relaciones consumistas. Todas las relaciones consumistas están atravesadas de esa relación de goce, de un mandato excesivo y de un cumplimiento culposo. Entonces, ahí está esa alegría en el llanto y ese llanto lleno de alegría, que es el goce. Pero ahora bien, el goce se da a través de un vehículo. Siempre hay un vehículo para el goce. Y el goce encuentra en los objetos ese vehículo. ¿Qué es lo que hizo el capital? El capital convirtió los objetos en mercancías y al convertirlos en mercancías los saturó de narrativas mediante las cuales uno puede gozar. Entonces, capitalismo, sobre todo el neoliberalismo, al convertir la técnica de acumulación en valor signo, produjo en las mercancías discursos que acompañaron nuestros deseos y que prometían de alguna manera su cumplimiento, pero que en realidad llevaban al goce. Entonces, la articulación más grande del capitalismo fue convertir la acumulación en goce. Todos gozamos. Porque realizamos los mandatos de consumo, al mismo tiempo nos sentimos culpables de hacerlo. La típica experiencia de ir al centro comercial, gastarse lo que no se tiene y sentirse. Pero ¿cómo lo gozaste? Ahí está
Entonces, hay ahí. Entonces, siempre estoy atravesado por el discurso. Lo que liga al objeto de deseo con nosotros, para que haya goce, es siempre el discurso. Es siempre el decir algo. Ese objeto me promete algo. Los niños, las niñas, los niños están inscritos en esa mecánica. Un huevo Kinder, la promesa de una fantasía, de un discurso que va a relacionar con el sujeto y va a prometer la unión, pero la unión nunca llega. Y entonces ahí se produce el goce. Por eso utiliza el objeto, el huevo Kinder, como expresión más nítida de cómo suceden los procesos de producción de objetos A y de goce, ¿no? O sea, así estamos siempre. Estamos ligando nuestra vida a objetos de deseo que prometen la estructura de nuestra falta, y en la promesa de la estructura de nuestra falta que queremos o creemos que vamos a cumplirla, pero lo único que sucede es que no se cumple y se perpetúa. Cerrando esta idea y ya metiéndome a la cuestión del goce, la idea sería, el goce pasa por el terreno del discurso. Gozamos porque hablamos. Y lo que nos produce goce solamente lo hace en la medida en que nos hace hablar. ¿Qué pasa con el adicto? ¿Cómo se define el adicto? Y aquí voy a utilizar mucho a Néstor Brownstein. Tiene un libro que se llama El goce. Y Néstor Brownstein acude a las etimologías del adicto. Y aquí me parece que se puede decir algo sobre la cuestión de la adicción, pero también señalar algo que tiene que ver con algo más allá de la adicción de las drogas. En las drogas no es el único lugar donde uno se vuelve adicto. Las drogas es el lugar quizá más emblemático, pero el mexicano, la mexicana, utiliza cuando se debe algo muy parecido a la adicción. Te endrogaste a las drogas. Es decir, te pusiste en la situación que las drogas ponen. Y entonces, haciendo esa referencia, ese señalamiento, quizá hablar de la adicción aquí a las drogas, también podría ser la adicción a todo vehículo que se muestre como promesa de goce. Pero bueno, ¿qué es la adicción? La adicción, dice Néstor Brownstein, proviene en su etimología de deudor, aquel que es entregado como esclavo al acreedor. Uno es adicto cuando uno se entrega como esclavo a aquel que lo posee. Es decir, cuando suspendo mi libertad y me convierto en pieza más de aquel que me obtiene a través de ese proceso. Dice Brownstein que adicción también es la pérdida de lo social, es decir, el encaramamiento del cuerpo en el objeto de adicción, y por eso se llama adicción. Néstor Brownstein hace una ejemplificación material sobre esto. Separa la A del dicción y dice que la adicción tiene que ver con el momento en el cual la adicción se pierde, es decir, el hablar se pierde. La adicción es el momento en el cual dejamos de tener discurso y esa A se vuelve el dominio total de nuestra vida. La A domina el cuerpo. La A pasa más allá del discurso. La A no necesita el discurso. La A del objet petit A, de ese objeto que es el vehículo para el goce. Entonces, hay adicción cuando el objeto que promete o produce el goce
se encuentra con nosotros sin necesidad ya de pasar por el plano de lo simbólico, de pasar por el plano de lo discurso, el discurso. Por eso dice, adictus es entregarse, rendirse esclavizado al otro. Y lo que yo digo es que si esto es cierto, entonces en la adicción lo que ocurre es una intensificación extractiva del cuerpo adicto sin capacidad de que el cuerpo adicto tome distancia con respecto a lo que está sucediendo. Porque además, en la adicción de las drogas, lo que pasa con el cuerpo ya no pasa en una operación discursiva. Lo que pasa con el cuerpo pasa en el terreno biológico y químico. Entonces, el adicto pierde su capacidad de relación social. Para ejemplificar esto, Néstor Brownstein habla de una figura más emblemática que es la del psicótico, ¿no? Y dice que el psicótico no pasa el orden de su deseo por el lenguaje, o por lo menos por el lenguaje común, o por el lenguaje de lo social. El psicótico vive su goce sin un vínculo real, o más bien sin un vínculo necesario con el plano de lo social. Dice que el psicótico, el ejemplo básico es esto, ¿no? En la vida social de un neurótico, un agente normal, está el objet petit a, está el sujeto, y en medio de ellos, aquí está lo que liga al objet petit del sujeto. Y eso que liga es el discurso. Por eso Lacan lo describe como una sujeta en falta, un rombito que es la ligazón, y una A que es el objet petit a, el vehículo para el goce. Entonces, el sujeto desea el objeto y para obtenerlo tiene que pasar al lado del discurso. El discurso hace varias cosas. El discurso hace que el sujeto crea que en ese objeto encontrará y produzca fantasías a través del objeto, pero al mismo tiempo pone el límite en el cual el sujeto siempre va a encontrar que el objeto nunca va a cumplir su falta. Entonces, la liazón es la promesa de algo, pero también su límite para acceder a eso. Entonces, el ser humano que vive en ese terreno vive por el lenguaje que posibilita su desarrollo social, pero al mismo tiempo que limita su capacidad de desarrollo social. El problema con el psicótico es otro. El problema con el psicótico es que el objeto y el sujeto, tal y como aparecen, no está atravesado por la ligazón. Es decir, no hay discurso dentro de él. Véanlo así más claramente. En la vida de los neuróticos, en la vida de la gente que se dice más o menos normal, tenemos una malla, un vidrio por el cual vemos las cosas. Ese vidrio es el lenguaje. Ese vidrio nos permite ver la claridad de las cosas, pero al mismo tiempo es nuestro límite para no tocarlas. En el psicótico no hay ese vidrio. Y entonces los brotes psicóticos tienen que ver con el modo en el cual el lenguaje ya no sirve y la acción se convierte en una acción inmediata, desmedida, desmesurada y desbordada. Digámoslo que el psicótico está fuera del ring del discurso. No puede entrometerse. Algunos dicen que Milei es psicótico, ¿no? Porque justo a veces no es capaz de determinar ese brinco que hace entre el discurso y lo que hace. Pero dirán ustedes, el psicótico es una condición humana, una condición que no se elige. Claro. No se elige la psicosis.
pero hay un método de sustracción al intercambio simbólico que es este objeto de producción política que ha cooptado el capitalismo, la droga. La droga se ha convertido en el lugar en el cual se produce eso que el psicótico no puede elegir. Es decir, la droga nos relaciona con nuestro objeto sin un cristal simbólico que se ponga como barrera límite y también como barrera de apreciación. El goce del adicto no pasa por el terreno simbólico. Aunque empiece por el terreno simbólico, termina fuera del terreno simbólico. Es decir, la droga siempre se baña de discursos y de narrativas heroicas, de discursos y de narrativas viriles, de discursos y narrativas de poder. Si tomas la droga, tendrás poder. Si tomas la droga, tendrás más sexo. Si tomas la droga, serás mejor. La cocaína era una droga de ricos que se utilizaba para tomar una diferenciación de clase. Y en ese sentido, la cocaína introducía un mercado de droga que posibilitaba ciertas fantasmagorías de ese núcleo. La heroína era una droga que se utilizaba en el nazismo para fomentar las prácticas de destrucción. Y fue nombrada heroína por su vínculo directo con la narrativa del. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como vehículo, la droga es bañada de discursos que nos hacen entramarnos con ella. Pero como adicción, la droga desmorona los discursos y se convierte en una relación directa con nuestro goce. Esa relación con nuestro goce deja de pasar por el discurso y pasa ahora por el cuerpo biológico, por las sustancias químicas. Por eso los más grandes logros de las sustancias prohibidas, de las drogas y no prohibidas, es haber construido laboratorios químicos para hacer drogas más fuertes. Drogas más fuertes, ¿qué significa? Drogas que no pasen por la circulación de contenidos narrativos, sino drogas que pasen por la circulación en la sangre y de contenidos químicos, que son drogas como el fentanilo o drogas como las que estamos viviendo ahora, que ya no construyen narrativas, sino que relacionan directamente al sujeto con el objeto sin que haya un cristal narrativo. ¿Y qué es lo que se ve con las drogas? La derrota con la adicción de las drogas contemporáneas, la derrota de la palabra. Y cuando ocurre la derrota de la palabra, que es lo que me interesa, ocurre la derrota por disputar el modo en el cual los significantes aparecen en el mundo. Es decir, la derrota de lo político. La droga construye dos cosas. Perdón, la droga contemporánea y la adicción contemporánea construye dos cosas. Un sujeto que no es capaz de participar políticamente en los mecanismos de producción simbólica y un sujeto convertido en un mero residuo de pura acumulación. ¿Qué quiero decir con esto? El sujeto en la droga, el adicto, es atravesado por la mecánica de producción de naturalezas baratas para el capital y hace lo que el capital ha querido toda la vida: convertirse en una materia extractiva casi gratuita de acumulación de riqueza. Es decir, una nueva y más grande manera de acumulación de riqueza mediante la producción de naturalezas baratas es el adicto. El capitalismo tiende a generar adictos, porque a través de los adictos se desmorona cualquier posibilidad política, cualquier participación política, y al mismo tiempo se hace de esos sujetos convertidos en productores de mano de obra gratuita. Incluso, digámoslo más allá, de mano de obra gratuita de naturaleza, de
de energías no remuneradas. Imagínense la figura del drogadicto, del adicto, perdón, como como un zombie que solo trabaja día y noche para consumir la droga, y la droga es la que lo consume. Porque al capitalismo lo que le interesa es que todos los días, en la noche y en el día, reproduzcas dinero y acumulación de fuerzas, y que lo único que te va a dejar es la propia muerte. Y la expresión más clara de ello, pues son esas imágenes que nos ponen de los pueblos estadounidenses, ¿no? De las ciudades de Estados Unidos. Unos adictos convertidos en zombies, viviendo solamente para generar energías y para su consumo. Como final nada más, algunas paradojas conclusivas. Es en la adicción donde una nueva forma de ordenación subjetiva aparece, incapacitada para la política y renunciando a todo derecho de disputa por los significantes. Segunda tesis paradójica, conclusiva: la adicción es una forma de consumo de los sujetos en su conversión en mero residuo. Ahí se organiza la forma última de capital, acumulación de riqueza en cuerpos que se destruyen en su consumo y no dejan reparo. Es como si el capital hubiera encontrado que la mejor manera de hacer acumulación es generar cuerpos que son desecho y que siguen generando riqueza. Y con eso quisiera terminar todas mis pequeñas ideas que les vine a exponer. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Las cuentas se durmieron. Vamos a ver. Bueno, gustan, pasamos una serie de ronda de preguntas y respuestas. Es un tema que requiere retroalimentación y pues se les invita con mucho gusto. Sí, doctora Tania, por favor. Mi queridísimo Juan Manuel, qué interesante tu trabajo, y yo creo que vincularlo con el capitalismo es un gran acierto, porque pues a final de cuentas todo va a terminar en el consumo. Rescatando un poquito esto, pareciera que las drogas, no nada más las religiones, son el opio del pueblo, y pues también se han convertido incluso en un producto fetiche, ¿no? Que ha sido abordado por las distintos, pues, organizaciones de interés. Incluso algo que yo quería preguntarte y que tiene que ver mucho con el tema, ya que estamos hablando un poquito de psicología. Pues bueno, a mí me parece que dentro de la psicología social, lo que se refiere a las representaciones sociales, me parece muy interesante en cómo los medios de comunicación, como plataformas tecnológicas que a final de cuentas pueden mover las ideologías dominantes, han usado el tema de las drogas, ¿no? Nosotros hemos visto, sobre todo en el caso de series norteamericanas, que sabemos que nosotros estamos, pues a final de cuentas, en procesos de transculturación fuertes, cuando tenemos tanto acceso a plataformas y a series incluso que se han difundido en todo lo que era la televisión también, en donde el consumo de drogas se vuelve algo natural. El consumo de drogas se vuelve también un pretexto para podernos sublimar ciertas emociones, ¿no? Desde el enojo, la tristeza, la alegría, se vuelve como este conducto en donde vamos a festejar todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces me gustaría que retomaras un poco lo que hablas del capitalismo,
pero contextualizándolo un poco de cómo estas representaciones sociales de la droga a partir de los medios de comunicación también hacen que se naturalice el consumo de estos productos. Muchas gracias, mi querido Juan Manuel, muy interesante, y sí presté atención y no me dormí. No hay droga. Otra, ¿le hacemos una ronda o uno por uno? Pues si quieren, como quieran ustedes, yo creo que como podrán ver, este es un proyecto en curso. Se pretende hacer un libro de todo esto. Esperemos que lo concluyamos en algún momento. Y también la premura y el tiempo que no quería como atiborrarles, no me hizo como hablar justo de lo que mencionas, Tania. Yo entiendo la droga bajo 3 dimensiones, ¿no? La dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión psíquica. Y a través de esas 3 dimensiones, lo que yo creo es que la droga ha servido como un vehículo de producción narrativa, como bien lo dices. En las sociedades contemporáneas, la droga tiene dos caminos, pero no son en realidad paradójicos: el prohibitivo y el normalizador, ¿no? Por un lado, las leyes nos lo prohíben, y por otro lado, los discursos comunicativos, los medios de comunicación, lo exaltan y lo invitan a reproducir, ¿no? Y en efecto, todas las series del narcotráfico, todas las series actuales tienen cierta normalización de la droga. Y en ese sentido, una cultura prohibicionista al mismo tiempo que una cultura permisiva. ¿Por qué suceden estas dos fuentes? Me parece que es importante, un poco a la par de lo que hace Lacan con Kant y Sade, ¿no? Kant no es más que el doble de Sade y viceversa, ¿no? Y más o menos pasa esto en la tesitura actual sobre las drogas, ¿no? Al mismo tiempo que se prohíbe, se invita. ¿Pero por qué? Porque me parece que ahí lo que se está jugando es la revisión de, o más bien la clave de que en realidad, para que la acumulación de riqueza sea más efectiva, es necesaria la prohibición, porque en el marco ilegal la acumulación de riqueza se puede dar mejor. ¿Qué estoy diciendo con esto? En el marco ilegal ocurre una fascinación que la vuelve deseante, pero también en el marco ilegal aparece todo un mercado de circulación que no solamente se queda en la droga, sino en el crimen organizado, y que en realidad produce más riqueza. Y por eso ese mercado prohibitivo al mismo tiempo que el mercado permisivo. Ahora, ¿qué tipo de narrativas se hacen en los medios de comunicación? Pues eso es justamente lo que habría que desarrollar, ¿no? Maggie Nelson, una teórica española, me parece, no inglesa, me parece, habla de esto, ¿no? En un libro, ahora no tengo la memoria, pero habla mucho de cómo las narrativas son narrativas que tienen que ver con superioridad. Las narrativas tienen que ver con dominio, con diferenciación de clase, de raza, sexogenérica. Entonces, la droga está asociada a la mecánica del capital que diferencia la vida. Y entonces la droga está asociada al deseo de ser superiores. Y ahí podría estar asociada toda la narrativa. Habría que construir todos los detalles de cómo se construye cada narrativa, pero ahí está, ¿no? Ahí está la promesa de que seremos diferentes y seremos mejores que los otros. Yo creo que eso es lo que deberíamos de derribar primero, ¿no? La droga como un objeto que reproduce toda la mecánica de la desigualdad del capitalismo. Eso es quizá lo primero que se debería de hacer, romper con esa mecánica, ¿no? Por ahí, ¿cómo se llama? El que escribió Fauna, mexicano, un cineasta mexicano hizo una película que se llama Fauna y rompe con esa narrativa, ¿no? Se entrega a un narcotraficante que dice nada, o que cuando dice muchas cosas nadie lo escucha, no es el gran soberano.
Y cuando hace a eso, derriba, destruye el modo en el cual los imaginarios de la droga y del narco están funcionando, ¿no? Porque realmente están funcionando así, porque esa es la mecánica que permite la acumulación de riqueza, ¿no? Y otra cosa importante de lo que dices, y yo en defensa de no querer convertirme en un sujeto de TV Azteca, vive sin drogas. La droga es un vehículo cuando se convierte en mercancía. Es decir, no todo el mundo ni toda la historia humana hizo con la droga lo que hicimos nosotros. Nosotros la convertimos en mercancía, la producimos como un fetiche, como bien lo describes, y el fetichismo de la droga está atravesado de todos los imaginarios de la sociedad capitalista que distribuye desigualmente los cuerpos. Creo que por ahí habría que hacer una revisión, como tú dices, de todas las presentaciones que se hacen de la droga en los medios comunicativos. Pero bueno, eso ya es otro gran trabajo que tendrán otros grandes investigadores, ¿no? Eso está por analizarse. Sí, gracias, Juan Manuel. No veo una mano alzada, pero yo sí quisiera unos comentarios. Recuerdo que hace 20, 25 años, por ahí, por el año 2000, no existían teorías renovadamente marxistas con una aspiración a la radicalidad en el sentido de cambiar de raíz bien las cosas para bien. No existía, y hoy tenemos varios autores después de algunos años. Por ejemplo, Eric Olin Wright, ¿no? Tengo un librito, se llama Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Teorías ya que necesitábamos hace muchos años, tardaron unos años para venir. O también lo tienes, Capitalismo Caníbal. Buenas elaboraciones, aquí está otra, Contrahegemonía, ya también de Nancy Fraser. Hace falta muchas elaboraciones todavía. A también se los recomiendo, se llama La educación, el vacío y la frivolidad, porque es a través de no creer en ideales, de mundos ficticios, imaginarios, que el capitalismo ataca a través de las subjetividades. El dolor y el placer tienen nueva relación. Ya no es Cristo en la cruz, y con esa contradicción que habla bien Chillet, que nos tienen perversamente atados a un ser sufriente y en la felicidad, con la lógica de sufriste y pues también nosotros sufrimos y gozamos al entregarnos, etcétera, con toda la narrativa que sí se marca un poco perversa de una combinación de dolor-placer que nos trae pues en un mundo religioso que escapa a la materialidad del presente, y las drogas también hacen eso. Es más que nada esa contradicción de dolor-placer, es el ser drogadicto, estigmatizado, delincuente, perseguido, y a la vez un individuo feliz en su mundo imaginario. Dolor y placer se mezclan de nuevas formas. Y bueno, para mí las drogas es un destructor de los referentes simbólicos. Simulan los medios de comunicación, el tema de los medios de comunicación, como dice Tania. El verdadero peligro no es la fuerza de trabajo drogadicta, porque incluso los drogadictos que no son fuerza de trabajo, pues, ¿quién los recupera? Hacen una función residual de presión de la fuerza de trabajo. Quienes son verdaderamente peligrosos es aquella fuerza de trabajo que es drogadicta, que hace mucho papel en que los signos simulen ser símbolos, porque los símbolos sí son profundos, sí dan orientación, sí dan vida social, y simulan los signos ser símbolos desde el momento en que pues no llevan nada de eso y pensamos que tenemos ahí narrativas, pero no son más que superficiales, porque si fueran reales, pues no les llamaríamos zombies a los drogadictos. Hay un terreno medio entre el signo y el símbolo, y ahí se encuentra verlo más como una lucha, ¿no?, de narrativas, donde se puede ver muy bien la lucha entre lo ilegal es atractivo,
cómo revertir esa narrativa tan fuerte. Las leyes se hicieron para violarlas. El que tranza no avanza. Todas, romperlas, y no queda alguna duda que las masas tienen una función allí. No me queda duda que estamos en medio de una lucha de clases, cuando los motociclistas le echan bronca a un automovilista porque se pelea con un motociclista, ya pasa en México, pues es lucha de clases. Se defienden los motociclistas porque son las clases defendiendo esa indignación de estar en un vehículo más pequeño y que se peleen con uno más grande. También en Ecuador, cuando marchaban frente a las casas de los ricos hace algunos años, 3, 4, nos platicó tu amigo del Ecuador, que les apedreaban las casas. Estamos en una lucha de clases que no quiere ser admitida. Y las narrativas, allí los jóvenes también están en esa producción de nuevas narrativas. Ya no es suficiente saberlo, porque pues, cognitivamente la inteligencia, pues, pero hace falta el significante, el otro discurso, otras pulsiones, a lo mejor, no sé, igual que tuvieras que decir, porque la palabra también hace falta cosas que pasen a través de palabras, de narrativas, otras narrativas, pero también otras pulsiones, otras significantes. Y finalmente, no creo que sea una teología, es cuestionable, pienso, porque para mí no es de que las drogas suplan lo suplen en el sentido de que nos hacen huir del mundo, pero adorando a un Dios, no. ¿Adorando qué? Yo creo que simplemente hay una vagabundancia entre imaginarios y signos que engatusan. No hay un Dios que adorar, no hay un uno, sino una multiplicidad multiforme, deforme, de signos vagabundeando allí. No veo el uno, la teología no la veo allí, la veo más por una captura total del cuerpo, que esas subjetividades se van hacia infinitos absurdos, y la tarea es reconstruir los infinitos más. Cuando hablabas de la pecera, es un ejemplo muy excelente. Foucault también trae a colación la pecera, de infinitos limitados. Necesitamos aprender que hay de infinitos más grandes, que estamos en un mundo con ideales más grandes, más nobles. Por eso la frivolidad y la no creencia, la falta de ideales, es una enfermedad muy metida ya en las instituciones educativas, en un buen porcentaje. Creer en las cosas grandes, en infinitos grandes, no nada más en el infinito pues, de las drogas, hablabas de pornografía, sino en infinitos que nos hagan creer en que nos podemos realizar saludablemente en ideales sanos, amén de cuáles son, pero yo sí tengo mucha confianza en los jóvenes. Tarde o temprano salta, y me conmueve esa capacidad, ¿no? Que yo ya no me salgo de mi narrativa propia, que es de que cómo le hacemos para que los jóvenes, no, más bien cómo le hacemos para emparejarnos a esa marcha de los jóvenes de vanguardia, que bien que ahí están, y los adultos emparejarnos, y los profes también. Bueno, lo dejo allí, es un tema que da para muy amplio, y es un placer estar aquí casi después de hora y media, y pues sí, es lo que tengo que decir. Yo nada más, yo creo que hay que hacer una diferencia que traté de hacer desde el principio: droga-adicción. La droga es algo con lo que hemos vivido siempre ha estado. La adicción es un mecanismo que tiene que ver con el capitalismo contemporáneo y que se ha apropiado para justo generar mayor chupasangre, ¿no? Mayor energía robada. Eso primero. Y si vemos bajo esta grilla de inteligibilidad que yo llamaba la naturaleza barata, ya no es la fuerza de trabajo lo que nos interesa en el capital, sino cómo construir energía que no sea remunerada. Y en ese sentido también se quiebra la idea de que hay una lucha de clases. No hay lucha de clases. La lucha de clases invisibiliza
las grandes contradicciones de la vida. Y las grandes contradicciones son cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, cómo nos estamos relacionando como individuos y cómo nos estamos relacionando en el mundo social. Entonces, la lucha de clases tendrá que ser repensada también. Y cuando asocio esto de la teología, yo no sé, a mí me parece que la religión es el gran proyecto de liberar al ser humano del mundo. No hay infinitud buena ni infinitud mala. Cuando hablamos de infinitud buena, infinitud mala, lo que estamos haciendo es reproducir la teología política de Occidente, poniéndole bueno, poniéndolo mala. Más bien lo que tendríamos que hacer es repensar el mundo, repensar las políticas que podemos hacer en el mundo, reconstruir nuestros goces, repensar cómo vamos a gozar el mundo, cómo vamos a establecer relaciones en la naturaleza, cómo vamos a establecer relaciones en lo social. Y eso no tiene que ver con infinitas ni verdades, tiene que ver con nuevas relaciones de organización política, nuevas formas de atravesar el significante con la vida. Pero eso ya es una posición desde diferentes lecturas, la tuya y la mía son diferentes, ¿no? Y ahí hay una gran discusión, habría una gran discusión que ya no es el orden estricto de aquí, pero yo creo que habría que poner la diferencia, ¿no? Yo no hablo de infinitos verdaderos ni infinitos nuevos, más bien hablo de quebrar los infinitos. Si nos marca 3 minutos para terminar el Teams, no sabía que tenía límite. Bueno. Está bien. Sí, excelente. Hemos llegado ya al límite de la grabación. Y pues agradecer en estas jornadas sobre la paz y la lucha contra el consumo de drogas al profesor Juan Manuel, a todos ustedes, a doctora Tania y a las alumnas presentes. Qué bueno que tenga interés todavía en época vacacional estas brevedades académicas, y júrenlo que fue de lo más espontáneo posible. Nos hace tanta falta esa espontaneidad de asistencia. Y bueno, gracias. Pues nos despedimos y hasta la próxima. Seguimos en contacto y compórtense bien. Saludos. Gracias por todo, Juan Manuel. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, colegas. Hasta luego.